La SEP revisará la evaluación docente y buscará mejorar el examen. Hacerla más pertinente y mucho más útil a las maestras y a los maestros de México. En Gobernación instalan mesa política con la CENTE, siguen los bloqueos y las manifestaciones. La SEP desmiente cobro de los libros de texto gratuito. Los libros de texto seguirán siendo gratuitos. Comisión de senadores visitará mañana Nochistlán, Oaxaca. El presidente Enrique Peña Nieto afirma la Policía Federal debe apegarse a la ley. Es responsabilidad del Estado investigar y, en su caso, sancionar las conductas inadecuadas. Prohíben el matrimonio entre menores de edad en la Ciudad de México. Iremos a una de las ciudades más importantes de la cultura maya. La nueva primera ministra del Reino Unido, Theresa May, nombra a Boris Johnson ministro del Exterior. Una destacada mexicana en el equipo del Papa Francisco. Nadie ni nada detiene a jugadores de Pokémon Go. El golfista Rodolfo Causabón consigue pase a Río. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día, especialmente hoy que por fin ya es jueves. Omar, qué gusto saludarte siempre. Así es, son de esos días esperados. Es un gusto saludarte, Pati. Muy buenos días y por supuesto muy buenos días a todos ustedes quienes nos ven desde sus hogares. Saludo a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas y nos permite también comunicarnos con ustedes. Este es su informativo. Le tenemos la noticia al día. Así es, y desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Ayer se reunieron el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, e integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Aquí los detalles de lo que se anunció. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dio respuesta a las 12 propuestas del CENTE respecto a la implementación de la reforma educativa. Destacó 5 acuerdos fundamentales alcanzados derivado de las mesas de diálogo que han tenido. El primero será el mejoramiento de la evaluación del desempeño profesional docente con una respuesta en un plazo de 45 días. La SEP ha decidido hacer una revisión de la evaluación docente para mejorarla, para hacerla más pertinente y mucho más útil a las maestras y a los maestros de México. Es mejorar la contextualización de la evaluación para que responda mejor a las realidades de cada región y estado del país. También la SEP aplicará incentivos salariales a la carrera magisterial. Tendrá un aumento equivalente al que tuvo el salario en este acuerdo. Es decir, en este año tendrá un incremento del 3.5%. Y hemos acordado que cada año carrera magisterial tenga el incremento equivalente que se haga en las negociaciones al salario y que además todas estas prestaciones seguirán hasta que el maestro se jubile. Los siguientes puntos serán fortalecer programas de formación continua y desarrollo profesional. Además, la próxima semana se dará el nuevo modelo educativo que se deriva de la reforma y la nueva propuesta curricular. Expresó que es aliado de los maestros y afirmó que el acuerdo está en pleno respeto a la Constitución y a las leyes. Por su parte, Juan Díaz de la Torre, presidente del CENTE, calificó como favorable la respuesta de la SEP. Estas respuestas nos confirman que no estamos equivocados al poner en el mismo plano nuestra lucha por una educación de calidad y la defensa de los derechos del gremio. Cumplir con estas dos causas que dan vigencia al CENTE nos convoca a fortalecer la unidad. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Tenemos en la línea telefónica al subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú. Subsecretario, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en México al Día. Muchas gracias, Omar. Me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. Ayer se celebraron unas importantes mesas de negociación entre la Secretaría y el sindicato, lo cual quiere decir que hay una intención de mejorar la situación de los maestros. ¿Cuáles son los puntos a destacar de esta negociación que se dio ayer? Es correcto. Durante los últimos días, a raíz de un planteamiento que hiciera el presidente del Consejo General Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el maestro Juan Díaz de la Torre, hizo un planteamiento al secretario Aurelio Nuño para ver cómo podíamos, en 12 puntos resolutivos, solicitaban ver cómo mejorar los procesos para la implementación de la reforma educativa.
Es decir, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, el día de ayer justamente explicó que con pleno respeto a la reforma educativa, es decir, con pleno respeto a lo que dice la Constitución y la Ley de Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se ha decidido que podamos hacer una revisión de los procesos de la evaluación docente para mejorarla, para hacerla más pertinente, para mejorar la contextualización, para atender mejor a las regiones, revisar los instrumentos de la evaluación, las guías, los simuladores, las acreditaciones de evaluadores, las bases de datos, las plataformas de evaluación, la misma aplicación. Y para eso el secretario Aurelio Nuño comentó ayer que se establecería un grupo de trabajo entre la Secretaría de Educación Pública y el INEE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que en los próximos 45 días van a presentar no solamente un estudio, sino un nuevo diseño de la evaluación, de tal manera de que podamos mejorar el proceso. Es decir, se respeta plenamente lo que ya establece la reforma educativa y las leyes, no hay cambio a las leyes, no hay cambio a la Constitución, se mejoran los procesos. Además, el secretario Nuño también mencionó ayer que la próxima semana se estará presentando lo que sería el modelo educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria, es decir, para preescolar, primaria, secundaria y media superior, en donde se invitará a todos los maestros y al mismo sindicato, a los expertos, a los académicos, para que puedan opinar sobre esta nueva propuesta curricular, que ya una vez con la consulta que se lleve a cabo, se convertirá en los nuevos planes y programas para la educación obligatoria, y de ahí estaremos trabajando para elaborar nuevos materiales educativos. También el secretario Nuño y puso énfasis en los procesos de la formación inicial y la formación continua de los maestros, es decir, la estrategia para fortalecer a las normales, que es el pilar de la formación del magisterio, y por el otro lado a los cursos de capacitación para los maestros, para que se aterricen en proyectos en los salones de clase. Y por último, el secretario también pues expuso algunos puntos de carácter administrativo que benefician a los maestros, en donde había cierto grado de preocupación con un tema de los estímulos que se conoce como el programa de carrera magisterial. Aquí el secretario Nuño fue muy claro para que todos los maestros sepan que con los cambios que hay de un programa de estímulos como carrera magisterial al programa de evaluaciones, no se pierde ninguno de los beneficios, no se afecta en esta transición ninguna de las prestaciones en materia de aguinaldo, de prima vacacional o de jubilaciones o pensiones, y que estos ingresos del estímulo de la carrera magisterial seguirán teniendo el incremento salarial, el incremento equivalente al incremento salarial, que este año fue del 3.5%. Es decir, los maestros no tienen nada de qué preocuparse, se pagará como siempre se ha hecho el caso de carrera magisterial. Y también puso énfasis en que en las próximas semanas se va a regularizar el pago de salarios e incentivos a aquellos maestros que tuvieron ya sus resultados de la evaluación del desempeño. Sin duda alguna, cambios importantes, pero ¿cómo se pueden aterrizar en la sociedad? Y sobre todo, ¿cómo se sigue trabajando para un cambio positivo en la educación de nuestro país, subsecretario? Sin duda, nuestro objetivo principal es cómo mejoramos la calidad de la educación y que tenga un impacto en nuestros niños y jóvenes. En eso estamos concentrados. Cuando el secretario Nuño expuso la estrategia para poner a la escuela en el centro del sistema educativo, cuando se ha fortalecido la formación de los maestros, cuando estamos presentando una nueva propuesta curricular, nuestro objetivo es justamente que mejoremos la calidad de la educación para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Y en todo este proceso vamos a estar trabajando muy de cerca pues con los padres de familia, con los maestros,
y fortaleciendo pues justamente el poder que tienen las escuelas para tomar decisiones y darles una mayor flexibilidad y mejores elementos para que se fortalezca este proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación de los maestros es un elemento de la reforma educativa, vamos a mejorarla, a mejorar los procesos, pero hay que darles también certeza a los maestros de que no cambian sus condiciones laborales, sino al contrario, el objetivo fundamental es mejorar su desempeño a través de oferta de capacitación que los haga profesionales mucho más sólidos, profesionales con mejores herramientas y que esto se refleje en el salón de clases. Y por supuesto, queremos entender que esto que usted está comentando no solo es para los maestros del CENTE, sino para los maestros de todo el país. A todos los maestros del país. En la reforma educativa, tanto la reforma constitucional como las leyes están dedicadas a todos los maestros del país y vamos a seguir trabajando con todos los maestros del país en todas las entidades. ¿Considera que con estas propuestas se puede revertir en algunos sectores del magisterio el malestar que hay? Sin duda, en todos los temas administrativos que había que motivaron a que algunos de los maestros pues manifestaran su inconformidad, como es el caso de la falta de certeza en los ingresos en materia de ese estímulo de carrera magisterial, o el retraso en algunos pagos por parte de las autoridades educativas estatales. Bueno, con eso que ayer señaló el secretario Nuño, les podemos dar toda la certeza a los maestros que se pagará como siempre se ha hecho, que van a recibir sus ingresos, que no se les afecta ninguno de sus beneficios en materia de aguinaldo, de prima vacacional, de pensiones, que no hay nada que la reforma educativa les afecte en su bolsillo, en sus ingresos. Al contrario, que si participan en las evaluaciones y que si tienen resultados de destacado en las calificaciones de las evaluaciones, pueden tener un incremento de hasta el 35% en su sueldo base. Finalmente, subsecretario, ¿se esperan más reuniones, más mesas de trabajo o ya con lo que se acordó ayer se distinguen este tipo de encuentros con el CENTE? Mira, el secretario Nuño fue muy claro e inclusive ya está en la página de internet de la Secretaría de Educación Pública la respuesta puntual a cada uno de las 12 puntos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación expresó como sus preocupaciones. Entonces, ahí están todas las respuestas, vamos a seguir trabajando con ellos, vamos a mejorar los procesos en torno a la reforma educativa y esto va a ser en beneficio de los niños y jóvenes. Subsecretario Javier Treviño Cantú, le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana en México al Día. Muchas gracias, que pase un excelente día. Vamos a una pausa. Muchas gracias por la oportunidad, Omar. Hasta luego. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es México al Día. En Chalco, en el Estado de México, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aclaró que son falsos los rumores de que con la reforma educativa se va a cobrar, por ejemplo, la colegiatura, los libros de texto y la luz en algunas escuelas, tal y como pues se ve en algunos cartelones que se han pegado en algunas instituciones de educación pública de aquí de la zona. Es falso, absolutamente falso, que con la reforma educativa se van a cobrar los libros de texto. Los libros de texto seguirán siendo gratuitos, como lo han sido en los últimos 60 años. Ayúdenme a decirlo, ayúdenme a comunicarlo. Quedó instalada la mesa de trabajo de carácter político entre la Secretaría de Gobernación y la CENTE. En la sesión, que duró aproximadamente 3 horas, el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda, acompañado por el coordinador de asesores, Guillermo Lerdo de Tejada, escuchó las demandas planteadas por el magisterio. Le reiteró la voluntad del Gobierno de la República para seguir avanzando en la construcción de acuerdos que den fin al conflicto magisterial. Al término de la reunión, Adelfo Alejandro Gómez, integrante de la Comisión Nacional Mediadora, indicó que mañana
continuarán los trabajos de esta mesa de negociación. Veníamos a construir la agenda en base al documento que salió firmado el día de antier, ¿no? Entonces, hoy venimos a construir la agenda y la agenda se basa en esos asuntos. Y esperemos que mañana empiecen a dar resultados. Bueno, esperemos que sea lo más corto posible. Nosotros hemos planteado una ruta corta donde tengan que intervenir los 3 poderes de la nación, donde podamos darle resultado a estos planteamientos. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, confirmó que será el viernes 15 de julio, es decir, mañana, cuando se reúnan con la CENTE para escuchar sus demandas. Y es que luego de la marcha por Paseo de la Reforma, la disidencia magisterial llegó al Senado en busca de un encuentro con la Comisión Permanente. Fueron recibidos por un grupo de senadores encabezado por Alejandro Encinas. Luego de escucharlos, se acordó diseñar un formato adecuado para este encuentro entre legisladores y los maestros. Integrantes de la CENTE marcharon ayer del hemiciclo a Juárez al Senado de la República. Se provocó caos vial en el Paseo de la Reforma. Luego de permanecer unos minutos frente al Senado, se trasladaron a la Secretaría de Gobernación. En Oaxaca se mantienen 18 bloqueos carreteros, principalmente en la supercarretera Oaxaca-México, en el Istmo y en la costa. Los bloqueos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Oaxaca provocaron que los pasajeros caminaran más de 1 kilómetro para ingresar o salir de la terminal aérea. Mientras que en Michoacán los maestros disidentes impidieron el pago en los módulos que dispuso la autoridad de Educación Estatal para entregar la primera quincena de julio a los trabajadores del servicio educativo. Más tarde, los inconformes se manifestaron afuera del Congreso del Estado, donde golpearon puertas y ventanas. El Procurador Federal del Consumidor, Ernesto Nemer, informó que durante el último mes la Profeco realizó cerca de 100 verificaciones en Oaxaca, en municipios de Oaxaca y de Chiapas que se han visto afectados por los bloqueos de la CENTE. Dijo que con estas acciones se impidió aumentos y abusos en los precios del huevo, la carne y el pollo, entre otros productos. Han permitido identificar lamentablemente esos incrementos y bueno, pues hemos intervenido ahí para pedirles a estos proveedores que disminuyan su precio. Y afortunadamente, bueno, pues dentro de la circunstancia que viven los oaxaqueños y los chiapanecos, las verificaciones de la Procuraduría han sido útiles para evitar fundamentalmente en los productos de la canasta básica que no haya incrementos fuera de lo normal. Por su parte, el titular de la Zagarpa, José Calzada Rovirosa, descartó que los bloqueos y manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca y Chiapas hayan ocasionado alguna afectación en los sectores agrícola, pecuario o pesquero. Nosotros hemos estado, digamos, muy pendientes de los productores. A nosotros no nos han reportado que hay alguna circunstancia anormal en lo que tiene que ver con la Zagarpa. El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, dijo que se van a tomar las determinaciones conforme a derecho respecto al caso de Nochixtlán, Oaxaca, donde hay señalamientos graves hacia el actuar de algunos policías federales. La posición de esta Comisión Nacional y de la Policía Federal es clara y debe ser contundente. No hay ni habrá tolerancia a actos que se encuentren al margen de la ley. Esto lo dijo en el marco del Día del Policía y el 88 aniversario de la Policía Federal, ceremonia que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto. En la Policía Federal no caben conductas fuera de la ley, advirtió el presidente Enrique Peña Nieto al encabezar la celebración del Día del Policía y el 88 aniversario de la Policía Federal. Cuando algún elemento se aparte de estos lineamientos, es responsabilidad del Estado investigar y, en su caso, sancionar las conductas inadecuadas. Así tiene que ser. Así lo marca la ley. Así tiene que ser para que la Policía Federal siga consolidándose como una gran institución al servicio de los mexicanos. En este sentido, el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, llamó a los más de 40,000 elementos a actuar dentro de la ley. Ningún integrante de nuestra institución debe estar por encima de los protocolos, ni de ninguna instrucción que violente derechos humanos de los ciudadanos. Ninguna omisión
de la obligación constitucional de proteger a los mexicanos se debe cometer. ¿Enterados? Frente a cientos de policías federales, su gabinete de seguridad e invitados, el presidente externó su respaldo a esta corporación policíaca. La Policía Federal es percibida, de acuerdo a la encuesta nacional de seguridad pública urbana de INEGI, como la corporación policíaca mejor calificada por los mexicanos. Informó que en esta administración se pusieron en marcha 2 nuevas academias regionales de formación profesional. Una de ellas, la Gendarmería Especializada en Misión Ambiental, encargada en investigar delitos en áreas naturales protegidas. Me da mucho gusto transmitirles que a partir de hoy, la formación en las academias de la Policía Federal tendrá el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública como grado de educación superior. El presidente entregó créditos de vivienda, becas a hijos de integrantes en activo y diferentes reconocimientos, entre ellos la insignia Caballero Águila, a familiares de los 7 elementos que perdieron la vida este año. Además, tomó protesta a los cadetes egresados y presenció un desfile. Para México al Día, Gustavo Castillo. Vamos a hacer una breve pausa, regresando toda la información internacional. Theresa May es la nueva primera ministra de la Gran Bretaña. Theresa May se convirtió en la primera ministra de Gran Bretaña y la segunda mujer en la historia de aquel país que ocupa ese cargo, después de Margaret Thatcher. Su principal encargo es implementar el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En su primer discurso desde Downing Street, May habló de la administración incluyente. Al salir de la Unión Europea, vamos a forjar un nuevo papel positivo para nosotros en el mundo y vamos a hacer de Gran Bretaña un país que funcione no solo para los pocos privilegiados, sino para todos. Esa será la misión del gobierno que voy a liderar y juntos vamos a construir una mejor Bretaña. Se conocieron ya los primeros nombramientos de su gabinete. David Davis, ex portavoz del Ministerio del Interior, será el encargado de negociar el Brexit, y Boris Johnson, exalcalde de Londres, será ministro de Asuntos Exteriores. Calificada como la nueva dama de hierro y comparada con la alemana Angela Merkel, Theresa May es conocida por su mano dura y por posicionarse a favor de que el Reino Unido permaneciera en la Unión Europea, aunque mantuvo un perfil bajo durante la campaña del referendo del pasado 23 de junio. Por su parte, el primer ministro saliente David Cameron recibió una ovación de pie en el Parlamento británico durante la sesión en la que por última vez se presentó en calidad de líder del Partido Conservador. Voy a extrañar el rugido de la multitud, voy a extrañar las espinas de la oposición, pero voy a estar dispuesto a que sigamos adelante. Y no me refiero solo a la disposición de la nueva primera ministra, sino dispuestos todos en conjunto a la defensa de Manifiesto Popular. Me refiero a todos ustedes, porque sé que vienen aquí con enorme pasión por las cuestiones que les preocupan. Vienen aquí con gran amor por los grupos que representan y también hacen notar su disposición desde este lugar, porque sí, podemos ser bastante duros y desafiar a nuestros líderes, quizás más que otros países, pero eso es algo de lo que debemos estar orgullosos y debemos mantener la misma posición. Y espero que todos ustedes se mantengan. Yo lo haré. Lo harán cada uno de ustedes. La última cosa que yo diría es que se pueden conseguir un montón de cosas en la política. Se pueden obtener una gran cantidad de cosas y que al final el servicio público
El interés nacional es de lo que se trata todo esto. Nada es realmente imposible si ponemos nuestra mente en ello. Después de todo, como dije una vez, yo era el futuro una vez. Pero mientras en el Parlamento dedicaban aplausos a Cameron, en las calles de Londres, los ciudadanos salieron a manifestarse por la imposición sin elecciones generales de Theresa May. Para México al Día, Gustavo Gamboa. Mientras tanto, en Bruselas, Bélgica, se registraron 2 explosiones a menos de 3 kilómetros del Parlamento Europeo. Las autoridades de este país controlaron el fuego y descartaron un ataque terrorista. Sin embargo, aún se desconocen las causas del incidente. La investigación sigue su curso. El Papa Francisco designó a la psicóloga mexicana y experta en comunicación Leticia Soberón como uno de los nuevos miembros de la Secretaría para la Comunicación del Vaticano. Ella forma parte de una lista de 16 integrantes de esta sección vaticana, creada en 2015 para unificar todos los medios informativos y estructuras conexas de la Santa Sede. Soberón es licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca y diplomada en Ciencias Religiosas por el Instituto San Dámaso de Madrid. En 2008 obtuvo el doctorado en Comunicación por la Universidad Gregoriana de Roma. 2 mujeres ya dentro de la vocería del Vaticano. Sin duda habla de la transformación que quiere hacer el Papa Francisco dentro de la Iglesia Católica, la Santa Sede. Sí, interesante lo que comentas, Pati, porque son 2 mujeres y 2 latinas, una argentina y una mexicana, en este nuevo equipo de comunicación, como bien comentas. En otros temas, el Consejo de las Américas anunció que el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, fue elegido para recibir el premio de negocios Bravo como líder innovador del año. El próximo 28 de octubre en Miami, Florida, Meade recibirá esta distinción por su labor al unir al sector público y privado en la creación de programas sociales y políticos en favor de la sociedad mexicana. Vamos ahora a nuestro primer resumen. La SEP revisará la evaluación magisterial. Para mejorarla, para hacerla más pertinente y mucho más útil a las maestras y a los maestros de México. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, desmiente que se vayan a cobrar los libros de texto. Los libros de texto seguirán siendo gratuitos. Habrá mejoras salariales para los maestros, afirma el subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú. Tener un incremento de hasta el 35% en su sueldo base. En la Secretaría de Gobernación se instaló la mesa política como parte de los acuerdos con la CENTE. La carrera de policía tendrá reconocimiento oficial. Tendrá el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública como grado de educación superior. En el Reino Unido, David Cameron es despedido entre aplausos, mientras que Theresa May conforma su gabinete con aliados y detractores. Con $4,000 millones, los Vaqueros de Dallas superan al Real Madrid como el club deportivo más valioso del mundo. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrana, indicó que el país enfrenta 4 grandes retos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. Dijo que la tortura, la desaparición forzada, el uso legítimo de la fuerza y el resguardo a periodistas son retos que deben de atenderse de la mano de los derechos humanos. Así lo afirmó en Morelia, Michoacán, durante la firma del convenio que dará pie a la integración del programa de derechos humanos en el Estado. El secretario de Salud, José Narro, informó que en México hay 7 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan, los famosos ninis. Por ello, dijo, son vulnerables a caer en adicciones, especialmente pues a las drogas. Por supuesto, seguir luchando con la misma convicción para reducir la demanda, para combatir a quienes tienen que ser combatidos, que son quienes trafican con las drogas, pero no criminalizar a quienes tienen un problema de salud y hacer el acercamiento a ellos con respeto a sus derechos
todos y en particular a el tema de la salud. Pues sí, la ociosidad es la madre de todos los vicios. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, dijo el doctor Narro que se va a anunciar una estrategia nacional enfocada en la prevención. Pronto tendremos la oportunidad de hacer la presentación, el lanzamiento de nueva cuenta de una acción de orden nacional para avanzar en materia de prevención en el uso de sustancias adictivas. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, promulgó una reforma que prohíbe el matrimonio entre menores de edad en la capital del país, quiere decir menores de 18 años. Firmó el decreto en compañía de la titular del Instituto de Mujeres, Teresa Inchaustegui, y del consejero jurídico, Manuel Granados. Esta reforma establece como requisito indispensable para matrimonio la mayoría de edad. Con esto se prevé disminuir el embarazo en adolescentes, así como evitar que las niñas abandonen sus estudios por casarse de manera prematura. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal busca a Guillermo Zayas, exmando de la Secretaría de Seguridad Pública Local, luego de que el Juzgado 19 Penal que tiene a cargo el caso News Divine giró orden de reaprehensión en su contra. Esta orden fue girada ya que no compareció en la audiencia de vista para el cierre de instrucción y presentación de conclusiones, paso previo a dictar sentencia. El agente del Ministerio Público solicitó a la juez Beatriz Corona la orden de reaprehensión y hacer efectiva la garantía de que Zayas González depositó para seguir el proceso en libertad. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se encuentra en un valle rodeado por montañas. Es hogar de tzotziles y tzetzales, descendientes de los mayas. Es además una de las ciudades coloniales mejor conservadas de México. Vamos a conocerlo. Ubicado en la zona de los Altos de Chiapas, en el corazón del estado, se encuentra San Cristóbal de las Casas, pueblo mágico que atrae a miles de turistas todos los años. En 1528, el español Diego de Mazariegos fundó la ciudad en el entonces territorio novohispano. Su clima templado y húmedo es ideal para descubrir los tesoros arquitectónicos que se edificaron desde los siglos XVI y XVII. Al caminar entre sus calles adoquinadas, se dejan ver a lontananza impresionantes montañas que embellecen aún más el paisaje colonial. El pueblo se encuentra rodeado por comunidades tzotziles y celtales, que resaltan la diversidad étnica del estado. Colores y texturas se extienden a lo largo de sus principales arterias, los andadores Eclesiástico y Real de Guadalupe, donde el paseante puede degustar una amplia oferta gastronómica o adquirir una pieza bordada. En la Plaza de la Paz se pueden observar manos artesanas que confeccionan sublimes textiles con hilos de algodón multicolores y telares. El encuentro de las culturas prehispánica y española se refleja en el aroma de los platillos tradicionales. Aquí, el viajero puede degustar lo mismo jamón serrano que chalupas, tamales de azafrán o sopa de pan. Al caer la noche, la ciudad se viste de color amarillo. Las luces de la Catedral de San Cristóbal invitan a recorrer una ciudad de apariencia rústica, cubierta por los tejados rojos y cúpulas de templos. Una ciudad sin duda encantadora. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día.
Las aplicaciones móviles pretenden también tener una gran utilidad en la agroindustria y es así como la Zagarpa entra también al mundo digital. Las nuevas tecnologías han llegado a reforzar a la agricultura, la ganadería y la pesca con la estrategia digital de la Zagarpa. Se trata de Zagarpa Apps. Su objetivo es brindar información de utilidad e interés para los productores, así como eliminar a los intermediarios y acortar la distancia entre productores y consumidores. A las nuevas generaciones les tenemos que hacer el campo mucho más atractivo. Tenemos que invitar a los jóvenes a que participen en el campo, que vean tareas que son bien remuneradas, buenos negocios en el campo mexicano, nuevos productos y nuevas tendencias. Zagarpa en el mundo digital incluye 2 aplicaciones móviles. La primera de ellas, Zagarpa Produce, brinda información sobre el potencial productivo de la zona de interés de algún productor. Le dice qué sembrar, cuándo y cómo hacerlo, y proporciona una lista de proveedores y comercializadores. Que puedan también ofertar sus productos o saber en dónde pueden comprar y también checar diferentes opciones de proveedores. ¿Dónde lo voy a comercializar? Y los precios. ¿A qué precios? Para ellos saber también cómo pelear el precio de su producto. Con la segunda aplicación, Zagarpa Mercados, también podrán subir imágenes, volúmenes y características de sus productos para comercializarlos a nivel nacional e internacional. También se considera a aquellos que no tienen teléfonos inteligentes. Ellos podrán mandar un mensaje de texto gratuito al 71071 para publicar un aviso de ocasión. Ellos ya no ven otra cosa más que la confirmación a través de otro mensaje de nosotros que ya su producto está en el aviso de ocasión. La siguiente vez que ellos se enteran es cuando les llega la llamada de un comprador interesado. Ambas aplicaciones estarán disponibles de manera gratuita en las plataformas de App Store y Google Play. Para México al Día, Flor Hurtado. Las breves nacionales. Elementos de la Marina Armada aseguraron en Manzanillo, Colima, 217 tambos que contenían 13 toneladas de cocaína. La droga iba diluida en salsa picante, estaba dentro de un contenedor procedente de Ecuador y tenía como destino el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Después de la fuga de 10 reos del penal de Cancún, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo dio a conocer los rostros de los prófugos. Además, fue suspendido el director de esta cárcel, Joel Flores. Las corporaciones policíacas del Estado se mantienen en alerta máxima para dar con los prófugos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que otorgará un descuento de 25% en la Autopista del Sol, desde hoy y hasta el último día de 2016. Esto, dijo, es en apoyo a los guerrerenses, a su industria turística y en beneficio de los millones de personas que viajan por carretera a la entidad. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, hizo público un video en el que César Freire, líder de la banda que secuestró y asesinó a su hijo Hugo Alberto hace 11 años, reconoce ante sus cómplices que las confesiones realizadas no fueron obtenidas bajo tortura. Esto, después de que integrantes de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad afirmaron que fue fabricado el secuestro y que ni siquiera tiene existencia legal. Cada 15 días, César Gabriel nos explica pues el uso correcto del español, así como te lo cuento, César. Muy buenos días. ¿Ustedes han conocido a algún hermafrodita? ¿O simplemente no saben qué es eso? Según la Real Academia Española, un o una hermafrodita es un ser vivo, ya sea persona, animal, flor o vegetal, que cuenta con ambos sexos. Pero no se asusten. Están ustedes en lo correcto. Esta sección no es de sexualidad. Sobre lo que hoy hablaremos es de las palabras hermafroditas. Y en nuestro idioma tenemos muchas. Podemos empezar por las más fáciles, como el o la cantante, el o la pianista, el o la periodista, el o la salvavidas, el o la mar. No obstante, como bien sabemos, nuestra lengua es bastante compleja y da siempre para más. Y haciendo la cosa más complicada, podríamos citar el ejemplo de arte. Dependiendo de si es singular o plural,
se va a usar como femenino o masculino. Así, podemos decir que el arte de buen vestir es una virtud de nuestros amigos, mientras que nosotros preferimos las bellas artes. Es decir, el arte muta de masculino a femenino. Y ya entrando en lo más loco de nuestro idioma, tenemos a las que mutan, pero que también cambian de significado. ¿O a poco es lo mismo el capital de la empresa que la capital de México? ¿Alguien ha visto el cometa que pasa por las montañas todas las noches? Pues no es lo mismo que la cometa que volamos cuando éramos pequeños. Nadie confunde a el cura que da la misa con la cura para una enfermedad. Una más, y que vista de manera escrita podría confundir, es orden. Mientras que el orden es la manera en la que organizamos algo, la orden es un mandato que llevamos a cabo. Interesante, ¿no? Aquí la magia de nuestro idioma. Espero sus aportaciones por correo electrónico o mediante las redes sociales. Mi nombre es César Gabriel, así como te lo cuento hasta ahora. Buen uso de nuestro idioma, de nuestro lenguaje, nos vamos a la cultura, y es que en el Teatro Juárez se realizó la presentación del programa oficial de la 44 edición del Festival Internacional Cervantino, que en esta ocasión tiene como país invitado a España y como estado de nuestro país a Jalisco, con un despliegue de 800 actividades y 3.500 artistas de 38 países. El FIC se propone mostrar a un Cervantes vivo, profundo, irónico e idealista en el marco de la conmemoración por los 400 años del fallecimiento del gran escritor. Entre las presencias estelares que acudirán a Guanajuato este año figuran los premios Cervantes, Elena Poniatowska, Fernando del Paso y Jorge Edwards de Chile, además de óperas, obras de teatro y danza, un ciclo de cine y exposiciones basadas en El Quijote, obra cumbre de la literatura mundial. Este programa, titulado Cervantes 400, tiene en el FIC un espacio natural para expandirse, para proyectarse a toda la República. Este es Guanajuato. Este es el Guanajuato del talento y la creatividad. Es el Guanajuato de la alegría, del arte y de la esperanza. Por segundo año consecutivo, el Fondo de Cultura Económica y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana unen esfuerzos para lanzar la campaña de promoción de literatura infantil y juvenil titulada De Fondo en Fondo. De julio a diciembre, 20 casas editoriales pondrán a la venta cerca de 500 títulos y cerca de 5,000 ejemplares en 11 librerías del Fondo de Cultura Económica con descuentos especiales del 20 y 25%. Toda una gran estrategia para apoyar la cultura en este país. Bueno, se busca incrementar, por supuesto, el número de lectores y arraigar especialmente entre los niños y los jóvenes la costumbre siempre hermosa, siempre toda una aventura de visitar las librerías y hacerlas parte de la vida cotidiana. Ante el éxito que tuvimos, este año decidimos continuar con esta oferta para el público lector y para fomentar la lectura entre los niños y los jóvenes. Y ahora van a participar 20 editoriales y los descuentos serán mayores. Celebramos hoy que el Fondo de Cultura Económica haya decidido renovar la campaña de Fondo en Fondo con un programa específico de promoción en 11 de sus librerías. 7 en la Ciudad de México y 4 en los estados de la República. Y una ofrenda de alrededor de 30 sahumadores prehispánicos fue descubierta por arqueólogos del INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, esto en el centro de Cuautitlán, allá en el Estado de México. Los objetivos rituales datan del periodo posclásico entre 1350 y 1519 después de Cristo, cuando Cuautitlán se convirtió en tributario de la Triple Alianza y era un lugar estratégico en el comercio que se mantenía con los territorios del norte. Interesante hallazgo. Sin duda alguna vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con toda la información de los deportes.
Presidente Enrique Peña Nieto asegura que la Policía Federal debe apegarse a la ley. Concluye un nuevo encuentro entre la Segov y la CENTE. Una comisión de senadores visitarán Nochistlán el próximo viernes. Prohibido el matrimonio entre menores de edad en la Ciudad de México. La carrera de policía tendrá reconocimiento oficial. Reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública como grado de educación superior. Se registraron 2 explosiones cerca del Parlamento Europeo, en Bruselas, Bélgica. Pumas de la UNAM presenta su nuevo uniforme. Vaya fenómeno el que se ha dado a nivel mundial con este nuevo juego Pokémon GO y por supuesto quién mejor que Ana Cristina Olvera para explicarnos qué es lo que está pasando en estos momentos con este juego. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana Cristina, ¿cómo estás? Así es, Omar, Pati, muy buenos días. Pues como bien lo dijiste, un fenómeno increíble ya es, por supuesto, pues la aplicación más importante, más popular del año, este de Pokémon GO. Ya lo hemos visto, pues ya acaparó muchísimo la atención de todos los jóvenes alrededor del mundo, los famosos millennials. Millones de personas están ya jugando este juego. Su éxito ha sido tal que ya han ocurrido algunos accidentes a causa de los cazadores impulsivos. Teniendo esto en mente y a pesar de que el videojuego aún no ha llegado a México, el gobierno de Zapopan, en Jalisco, ya dio a conocer un listado, ahí lo estamos viendo, con 8 precauciones que debemos tomar en cuenta al jugar Pokémon GO. Por el momento el juego está disponible de manera oficial en tiendas digitales de países como Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, hay quienes han logrado instalar el videojuego en México con parches o algunos atajos o incluso con riesgos de adquirir algún software malicioso. Sin embargo, la caza de Pokémon es adictiva. Como parte del listado se encuentran recomendaciones como descargar el videojuego en tiendas oficiales, además de proponer salir a buscar Pokémones en lugares concurridos, no estar solos y usar incluso bloqueador solar, gorra y calzado cómodo. Está entre las recomendaciones fijarse bien por dónde se camina, ya que cuando uno va viendo la pantalla, pues es fácil que incurra en accidentes. No detenerse a media calle, por favor, ni jugar conduciendo o en la bicicleta. Sin duda este videojuego pues ha revolucionado la industria ya y los usuarios pues están informando que la gente entra a los museos, hasta los cementerios para jugar Pokémon GO y ha llegado a generar hasta $1,500,000 al día de ganancias. Así que bueno, no sabemos hasta dónde vaya a llevar a la gente este nuevo juego, pero tendremos que estar pendientes. Los que ya están jugando en México, pues han encontrado los Pokémones en lugares que pues parecen bastante sorprendentes y ahora que se instale, que se lance de manera oficial, seguramente será un verdadero fenómeno. Y pasando a otro tipo de información, le comento que el avión que está dando la vuelta alrededor del mundo y que funciona solamente con energía solar, mejor conocido como el Solar Impulse 2, está a pocos días de concluir su misión. Ayer aterrizó en el Aeropuerto Internacional del Cairo y esta será su última escala antes de partir a Abu Dhabi, donde completará su aventura por el mundo. El piloto suizo André Borcher fue recibido por miembros de su equipo después de 49 horas de viaje desde Sevilla. El avión está fabricado con fibra de carbono y mantiene una velocidad de vuelo de entre 45 y 55 kilómetros por hora. Alcanza un vuelo máximo de 8.500 metros de altitud. Es importante mencionar que esta parada era muy importante y simbólica en Egipto, ya que es el primer país donde se adoró al sol, lo cual es muy simbólico para este proyecto, ya que este avión funciona únicamente con energía solar y pretende ser un parteaguas para los viajes aéreos del hombre, que por supuesto los vuelvan más limpios y sustentables.
Y bueno, ayer Alicia Keys y otros famosos como Beyoncé, Bono, Rihanna y Pink lanzaron un video que describe las 23 maneras en las que se puede ser asesinado si eres negro en Estados Unidos. Tras la publicación de este video se generó el hashtag 23 Ways en referencia al nombre del video, que es 23 Ways You Could Be Killed If You Are Black in America. Vamos a ver. Ingresa a We'reHereMovement.com para decirle al presidente Obama y al Congreso que el tiempo de cambiar es ahora. Demandamos una transformación radical para sanar la larga historia del racismo sistémico, de manera que todos los americanos tengan los mismos derechos para vivir y para seguir su felicidad. Es importante mencionar que muchas de las muertes descritas en los videos generaron furia y frustración entre las personas afroestadounidenses, lo que ha llevado a manifestaciones que desencadenaron en el movimiento Black Lives Matter. Y bueno, lo que se destaca en este video es que las razones por las que han matado a varios afroamericanos han sido, pues, que parecen tener ningún fundamento, como agarrar tu cartera, vender discos afuera de un supermercado, simplemente caminar hacia la policía, pedir auxilio después de un accidente. Estas son algunas de las razones que se enumeran en el video y al final dicen, pues te matan por no hacer nada, simplemente por ser negro. Vaya revuelo que está causando esta campaña en Estados Unidos y en el mundo. Y esta mañana nos acompaña a través de Skype la maestra María Inés Barrios de la O, coordinadora del curso en el Colegio de la Frontera del Norte. María Inés, muy buenos días, bienvenida. Hola Ana Cristina, muy bien, gracias a ustedes por el espacio. María Inés, ¿por qué decide el Colegio de la Frontera Norte incursionar en los programas virtuales, en los MOOCs de México X? Claro, mira, pues te comento, el Colegio de la Frontera Norte es una institución o un centro de investigación CONACYT con más de 30 años de trayectoria en docencia presencial, principalmente en maestrías y doctorados, pero pues vemos la necesidad de un público o captar un público más amplio y es por eso que nos decidimos en los últimos años de incursionar en programas virtuales. Principalmente estos programas virtuales pues se enfocan en lo que es los estudios de migración. El Colegio de la Frontera Norte es una de las instituciones en México con mayor trayectoria en estudios de migración, ha hecho encuestas que son únicas en el mundo, como es la encuesta de migración en la Frontera Norte. Entonces creímos la necesidad de crear estos programas, principalmente de especialidad en migración internacional y maestría en migración internacional. Y pues de estos dos grandes programas es como se desprende lo que ahora ya la segunda promoción del MOOC, que es llamado Migración, un fenómeno global. María Inés, ¿a quién específicamente van dirigidos estos cursos que han diseñado en tu institución? Pues mira, este contenido del MOOC va dirigido al público en general, ya que lo que brinda principalmente en estas 6 unidades que se plantean, pues son aspectos muy básicos, tanto teóricos como metodológicos, para comprender las dinámicas actuales del fenómeno migratorio. Si bien tocamos la parte teórica, también la parte metodológica, pero también tocamos los aspectos que hoy en día están ocurriendo, como es la migración centroamericana, violación de derechos humanos y por supuesto lo más actual que ahorita estamos viviendo, que es la crisis humanitaria en Europa. María Inés, y bueno, como lo comentas, estos fenómenos son muy importantes en la actualidad. ¿Cuál es el perfil de los docentes que están impartiendo estos cursos? Ok, mira, pues parte de la planta docente son profesores investigadores del Colegio de la Frontera Norte, los cuales pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, pero también creímos conveniente ante estos contextos las nuevas dinámicas de la migración, pues tener algunos invitados, no solamente académicos, sino personas de la sociedad civil, como defensores de derechos humanos. En este caso tenemos un conferencista, bueno, tenemos 3 conferencistas invitados. Uno de ellos es el padre Alejandro Solalinde en la cuestión de violación y derechos humanos a migrantes, pero también tenemos académicos extranjeros, como es el profesor Joaquín Arango de la Universidad Complutense de Madrid,
quien es una persona muy importante en esta cuestión de elaboración y estudio de las teorías de la migración. También tenemos a otro profesor invitado, que es el doctor Douglas Massey de la Universidad de Princeton, y quien es un conocedor del fenómeno y de las dinámicas de las migraciones internacionales. Pues vaya académicos, María Inés, sin duda muy interesante e importante será la impartición de este curso, que además va a poder llegar pues a todas las personas a través de la maravillosa herramienta de México X que administra la Dirección General de Televisión Educativa. María Inés, coordinadora del curso del Colegio de la Frontera Norte, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Gracias a ti, Ana Cristina, un abrazo. Hacemos una breve pausa aquí en México al Día, regresamos con más. Saludo con mucho gusto a Diego Gómez Pickering, cónsul de México en Nueva York, quien nos hablará de la primera boda bilingüe mixteco-español, justamente allá en el consulado de nuestro país, en esa ciudad. Diego, gusto en saludarlo. Muy buenos días. Bueno, se nos acaba de cortar la comunicación. Vamos a tratar de restablecer, por supuesto, este contacto con Diego Gómez Pickering. Voy antes con Omar Cepeda, quien está ya listo con Rina Musali. Así es, Pati, es pues como todos ya los jueves, es la sección internacional con Rina Musali. Vamos a hablar de un tema muy importante. El mundo se está dirigiendo a una globalización cada vez más patente, pero también a una equidad de género en varios sentidos. Y algo que nos vas a platicar siempre con tu análisis muy puntual, siempre con tu análisis de manera muy profundo, ¿qué es lo que está pasando en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, uno de los organismos internacionales más importantes y definitorios dentro de las relaciones internacionales, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, pero está manejándose un elemento fundamental? Rina, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Omar, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Efectivamente, mira, se va a materializar la salida de Ban Ki-moon como secretario general de Naciones Unidas el 31 de diciembre. Es este político surcoreano que lleva 10 años en el cargo y que repitió, ¿no? Tuvo una reelección y se quedó, bueno, por 2 mandatos consecutivos. Se está esperando que esta designación se dé principalmente antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Podríamos esperar una designación entre septiembre y octubre de este año. Ahora, lo interesante de todo esto es que en todos los 70 años, ¿no?, de historia de Naciones Unidas, más de 70 años, nunca una mujer ha estado en la cúspide de la toma de decisiones de Naciones Unidas. Hemos tenido 8 secretarios generales, todos ellos han sido hombres. 3 de Europa, 2 de África, 2 de Asia, 1 de las Américas. Ahí hay que recordar el peruano, a Javier, bueno, no sé, se me fue el nombre, pero está ahí el peruano que también está con nosotros ahí durante varios años en la Secretaría General. Javier Pérez de Cuellar, ¿no? Exactamente, Javier Pérez de Cuellar, gracias, Pati. Y bueno, tenemos a 12 candidatos que de alguna manera se están presentando, 6 hombres, 6 mujeres. Dentro de las mujeres vale la pena destacar quiénes están, ¿no? Está Vesna Pusic de Croacia, está Helen Clark, ex primer ministra de Nueva Zelanda, está Irina Bokova de Bulgaria, y ahí está también, bueno, está Natalia German de Moldavia, y hay 2 latinoamericanas que es muy importante comentar. Por un lado está Cristiana Figueres, que ella es de Costa Rica, y ella estuvo liderando todos los trabajos sobre la Conferencia de Naciones Unidas del Cambio Climático y ayudó mucho su liderazgo para la COP21, este acuerdo histórico sellado en París. Y por otro lado está Susana Malcorra, ella fue jefe de gabinete de Ban Ki-moon del 2012 al 2015 y es actual canciller de Argentina, nombrada por Mauricio Macri. Y por otro lado, pues me parece que México pierde una oportunidad histórica de no haber pues propuesto de manera formal, todavía hay un poquito más de tiempo, a Alicia Bárcena, que es mexicana, que es la secretaria ejecutiva de la CEPAL y que tiene pues enormes cartas credenciales para, en temas de desarrollo económico, social y medioambiental. Entonces, bueno, pues ojalá y de estos 12 candidatos tengamos una mujer en la cúspide de la toma de decisiones de Naciones Unidas. Bueno, pues algo está ocurriendo, ¿no? Que cada vez vemos mujeres
en la política con puestos realmente importantes. Lo vivimos con Theresa May el día de ayer y yo siempre he dicho que no debe ser una cuestión de género, pero pues sí, qué bien estaría que la ONU por primera vez estuviera a cargo de una mujer, Efectivamente, ¿no? En esta selección de este año está el factor de la candidatura femenina, pero también está el criterio regional y de la rotación geográfica. Este es un criterio que no se manifiesta de manera explícita dentro de los documentos de Naciones Unidas sobre la selección de candidaturas, pero por otro lado sí pesa a la hora de tomar decisiones, ¿no? Porque es un criterio informal. Claro. Y ahí Irina Bokova es de Bulgaria y es de Europa del Este. Y nunca ha habido un secretario general de Naciones Unidas de Europa del Este. Ahora, ahí hay un dilema porque hay muchas críticas. Se dice que después de la Guerra Fría, ¿no? Y de la caída del muro de Berlín, bueno, pues tenemos 25 años con un mundo distinto. Claro. Y Europa del Este, pues cada vez se occidentaliza más. Sí. Ya es Europa occidental. Entonces, en ese sentido, pues muchas voces hablan de que le toca el turno, ¿no? A las Américas y sobre todo a América Latina, porque como sabemos siempre la Secretaría General pues busca recaer, ¿no? En representantes de países en vías de desarrollo. No, y además el liderazgo de las mujeres en América Latina se ha hecho patente, presidentas como Dilma Rousseff, Bachelet. Obviamente en el mundo también la presencia femenina se ha hecho cada vez más importante, sí. En Alemania y posiblemente o muy probablemente en Estados Unidos haya una nueva presidenta junto con Theresa May, lo cual se habla de un eje de países muy importantes y poderosos que están asumiendo el control. Y es muy interesante porque me parece que se están alineando los astros para que haya una candidatura femenina. Hay más de 50 estados miembros que están apoyando esto, ahí hay una iniciativa de Colombia, hay campañas de la sociedad civil que buscan también una candidatura femenina. Y bueno, está ahí también Samantha Power, ¿no? Que ella es la representante de Estados Unidos frente a Naciones Unidas, que bueno, pues ella tiene que persuadir al nuevo presidente de Estados Unidos, no esperemos que sea Hillary Clinton, claro, para que realmente pues pueda manejarse esta candidatura femenina, ¿no? Ojalá y tengamos esta decisión tan importante este año. Desde tu punto de vista, Rina, el papel de Ban Ki-moon, ¿cómo lo sientes tú? Pues mira, hay varios éxitos y también fracasos. Éxitos en el sentido de que a través del liderazgo de Ban Ki-moon se logró transitar hacia la Agenda 2030, que es la nueva agenda del desarrollo global. Hay un éxito en materia de cambio climático, hay un acuerdo vinculante, ¿no? Que se da con la COP21 en París, y todo este liderazgo y cabildeo de Ban Ki-moon, bueno, pues ayuda mucho. Sin embargo, yo veo pues varias asignaturas pendientes. Primero tenemos los conflictos de Ucrania, ¿no? y la guerra en Siria, que ha sido pues una tragedia humanitaria de amplio nivel, ¿no? Entonces, y por otro lado tenemos un expansionismo, ¿no? De Vladimir Putin, claro, de Rusia. Entonces hay como muchísimas fricciones y no se ha dado tampoco la reforma tan ansiada, claro, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Diría yo que una especie de desvanecimiento a la figura de Naciones Unidas, porque en conflictos como los que tú mencionas, no ha servido de mucho, ¿no? Así es, un legado que pues hay que mirar también. Este año no se da el legado de Barack Obama y también de Ban Ki-moon, hay que estar pendiente de ello. Muchas gracias, Rina. Gracias. Interesante tu análisis como siempre. Nos vemos pronto. Gracias. Nos enlazamos con el cónsul de México en Nueva York, Diego Gómez Pickering. ¿Cómo está, cónsul? Qué gusto saludarlo con esta primera boda bilingüe mixteco en español que se realizó ahí precisamente en nuestro consulado. Platíquenos, por favor. Muy buenos días, Pati. Saludos por allá, Omar, también. Un gusto estar con ustedes esta mañana y saludar a todo México desde una ciudad tan mexicana, tan poblana, tan mixteca como Nueva York. Precisamente hace 2 días, Pati, como bien mencionas, celebramos y a mucha honra el primer matrimonio bilingüe en suelo norteamericano en la costa este. Rubén Maldonado y Margarita Díaz, ambos de la Mixteca guerrerense, vinieron a este consulado y a mí me dieron el gran privilegio de casarles bajo la ley civil mexicana. Un matrimonio que celebramos por medio de un intérprete en 2 lenguas que son maravillosas, el castellano, el español de México, y esa lengua hablada por cientos de miles de mexicanos, algunos de ellos que tienen como su hogar aquí el área triestatal, la ciudad de Nueva York, que es el mixteco. Fue una ocasión ejemplar y sobre todo una ocasión que marca un nuevo camino en las relaciones
que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su red consular, establece con la comunidad mexicana en este país. La comunidad mexicana en los Estados Unidos, una comunidad de millones de personas y una comunidad diversa, muy rica, multicultural, como nuestro México. Aquí, tan solo en Nueva York, las comunidades mexicanas hablan, por supuesto, además del español, 6 lenguas indígenas, el mixteco, una de ellas, pero también se habla el nañú, otomí y muchas otras de las regiones del centro y sureste del país. Son una comunidad muy dinámica y que aporta económicamente, culturalmente y socialmente mucho al tejido social de Nueva York. Claro. Cónsul, lo saluda con mucho gusto Omar Cepeda. Este es un impacto muy importante pues, para la comunidad y el apego y el arraigo de los mexicanos allá en Estados Unidos, en un momento donde hay mucha división por un candidato que se llama Donald Trump, que de repente ejerce cierto tipo de discursos que atentan contra los derechos humanos de muchas personas. En ese sentido, ¿cómo impacta este tipo de fenómenos que no son pues, tan comunes en la cultura, claro, de los mexicanos allá en los Estados Unidos? Omar, gracias, un gusto saludarte. Sin duda esto establece un precedente. Hoy por hoy, la comunidad mexicana en los Estados Unidos está más unida que nunca. Hoy por hoy somos una voz desde el consulado y desde las diferentes organizaciones comunitarias y grupos de oriundos. Somos una voz que lo mismo se escucha en mixteco o en ñañú que en español. Una voz que está diciendo a los 4 vientos en los Estados Unidos que México es importante, que los 35 millones de ciudadanos americanos de origen mexicano son muy importantes en este país y que los millones más que no son ciudadanos pero que hacen de este país su casa son personas que construyen día con día la gran fortaleza de los Estados Unidos. A pesar, insistimos, de Donald Trump. A pesar de Donald Trump y a pesar de la desinformación que desafortunadamente este señor ha difundido en medios de comunicación y en círculos de opinión de este país. Nosotros luchamos para combatir esa desinformación. Muchas gracias, cónsul, por estar con nosotros en México al Día y compartirnos este interesante evento allá en Nueva York. Gracias, un fuerte abrazo. Abrazos. Gracias, saludos. Este jueves, el presidente Enrique Peña Nieto estará en Tlaxcala, donde participará en el inicio de la campaña nacional de reforestación 2016 y celebración del Día del Árbol. Será a las 12:30. Y bueno, pues ahora, Pati. Los dejamos con el resumen. Reitera el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que son falsos los rumores de que con la reforma educativa se cobrará colegiatura, libros de texto y energía eléctrica. La SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acordaron revisar la evaluación docente. Al conmemorar el 88 aniversario de la Policía Federal, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a sus elementos a actuar con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos. Los estudios de licenciatura en Seguridad Pública y el programa de técnico superior universitario tendrán validez oficial. Tendrá el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública como grado de educación superior. A partir de este jueves, los menores de 18 años no se podrán casar en la Ciudad de México. El Papa Francisco integró a la mexicana Leticia Soberón en la Secretaría de Comunicación del Vaticano. América, Pumas y Cruz Azul presentaron sus nuevos uniformes para el torneo Apertura 2016. Gracias por acompañarnos, que pasen un exitoso jueves. Mañana viernes, último día de la semana, otra cita. Sí, claro, si no nos dices, no nos damos cuenta. Es todo, gracias. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásela bien. Hasta luego. Iye mama ye, iye mama ye, iye mama ye, iye mama ye. Esto es México al Día.